Queridos amigos, nos ha llegado el momento de desenmascarar el aborto. El negocio del aborto se llama así, es un negociado millonario que ha logrado empoderar una causa de muerte. No ha empoderado a la mujer ni ha empoderado a las niñas. Es un negocio que se enriquece, que se alimenta cada vez más de los restos de niños abortados. Pero para entender esta conclusión es necesario comprender los antecedentes. Vamos a estudiar en una primera parte cómo la idea se posiciona en el mercado. ¿Cuál es el mercado de las conciencias humanas? Segundo, cómo se vende esa idea. Y tercero, ¿para qué me sirve ya esa idea posicionada? Porque si doy algo, necesito otra cosa a cambio. En 1952 se crea la Liga Mundial del Control de Natalidad, fundada por Margaret Sanger, una mujer eugenésica. ¿Qué significa esto? Cuya mentalidad estaba enfocada a la disgregación, a la separación, al exterminio de las comunidades negras o personas con discapacidad o personas con extrema pobreza. Esta Liga del Control de la Natalidad necesita también de voluntarios. Para eso se suma Alan Frank Goodmaker, que ayuda a las estadísticas de esta liga, ¿verdad? Como el control de la natalidad va a crear resistencia a la conciencia estadounidense, se cambia de nombre. ¿Para qué? Para tener más aceptación. Ojo con esto, porque la terminología utilizada va a ser preeminente para poder instaurar la cultura de la muerte. Una cultura que es anticultura, porque se supone que cultura es lo que te edifica, te engrandece, pero bueno, vamos al caso. Se cambia el nombre de planificación familiar, International Planned Parenthood Federation. IPPF es toda una estructura organizacional que sirve para la promoción del aborto a nivel mundial. Esta IPPF se alimenta o enriquece de los fondos de Estados Unidos. Depende de quién esté también al frente. Si tenemos a un presidente demócrata como Barack Obama, obviamente va a haber una línea abierta para la consecución de los fines de IPPF, un presupuesto generada más de $500 millones al año. Cuando Trump asume la presidencia por medio del Partido Republicano, se activa esta cláusula o Pacto de México, Global Gag Rule, que consistía en bloquear aquel financiamiento que consiste en la promoción del aborto en Latinoamérica y en países en desarrollo en general. IPPF pierde su fortaleza máxima, que es el presupuesto de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace IPPF para poder suplir aquella situación? Crea SAF, ¿verdad? SAF es el Safe Abortion Action Fund, el Fondo de Acción para el Aborto Seguro, que en Latinoamérica va a aglutinar a todas las organizaciones de mujeres que promueven los derechos sexuales y reproductivos. ¿Para qué? Para conseguir abortos. Si ustedes van a la página de CLACAI, este es el consorcio latinoamericano en contra del aborto inseguro, se van a dar cuenta que tiene como sus mayores filiales a la IPPF. Y en Ecuador tiene efectivamente a 17 organizaciones. Entre ellas las principales, CEPAM, Centro para la Atención a la Mujer, Fundación Desafío, Fundación a las Comadres, que promueven las llamadas telefónicas para el aborto casero, Surcuna, Sendas, entre otras, y que vamos a detallar en este video. ¿Qué sucede con CLACAI? El Consorcio Latinoamericano para el Aborto Inseguro necesita fortalecerse y aglutina diferentes países de Latinoamérica para conseguir que se promocione, se difunda hasta llegar a normalizar el aborto. Entonces, si estamos hablando desde 1952,
Más de 70 años han pasado en el cual la población ha recibido este mensaje: el desprecio por la vida humana, solo ten hasta 2 hijos máximo, ya uno es incomodidad. El pensamiento de Margaret Sanger va a ser en que el acto más piadoso que podemos darle a una familia numerosa es terminar, es matar con sus hijos. A los latinoamericanos o a los de países en desarrollo, comunidades negras, nos decían sarta de imbéciles. Era realmente un modo de crear una situación de raza pura, como el nazismo, de la misma manera. Incluso podemos ver el vínculo de Sanger con el nazismo, pero vamos a adentrarnos cronológicamente en qué sucede. Y estamos en CLACAI, ¿verdad? Consorcio Latinoamericano para el Aborto Inseguro. ¿Cómo lo hace? Promocionando aborto. ¿Cómo llega a Ecuador? Recordemos que del año 2008 al año 2016, YPF dona aproximadamente 2.428.491 dólares a Centro para la Atención a la Mujer, a la CEPAM. Eso está publicado en los estados financieros de YPF. El detalle es que CLACAI no los publica así de manera de conocimiento general, solamente habla de fortalecer políticas del aborto, políticas de desarrollo sexuales y reproductivos. ¿Qué pasa con esta situación en particular? El aborto es algo que tiene que darse a como de lugar, dicen ellas, a través de las leyes, de la cultura, de la comunicación, de la educación en los jóvenes. Netflix, de hecho, es uno de los mayores benefactores de la industria del aborto por medio del estado de Georgia. ¿Qué hacen estas organizaciones disfrazándose de una causa justa? Es decir, promociona el aborto, instaura el aborto en tu país y yo a cambio, y ahí viene justamente la idea inicial de esta conferencia, necesito los restos de esos seres humanos. Vamos a ver. En el año 2015, en el estado de Orange, fue sentenciada Da Vinci Biological, responsabilidad limitada, por un juicio, porque es un delito vender, traficar con órganos humanos. ¿Quiénes eran los principales socios de estos? Eran los Isaías de Ecuador. De hecho, Da Vinci ha organizado o ha realizado experimentaciones por medio del Hospital Luis Bernaza. Ya estamos aterrizando en Ecuador y estamos viendo efectivamente cómo toda esta industria se mueve por debajo y en la superficie se llaman derechos de apoyo a la mujer. No es ningún apoyo a la mujer ni a los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Da Vinci? Da Vinci efectivamente es sentenciado a la clausura definitiva del local en el estado de Orange y a pagos de indemnizaciones cuantiosas para darlos efectivamente estos restos que vendían a Singapur, a China, Alemania, Suiza, Francia y otros países, se los vendían obviamente para la industria, diferentes industrias, ¿verdad? No solamente investigación o combate de enfermedades como la diabetes, como la Alzheimer y otras enfermedades más. De hecho, tenemos las facturas que hace Da Vinci, pero ¿quién le proporcionaba esta materia prima? ¿Quién le proporcionaba estos órganos a Da Vinci? Se lo proporcionaba YPF. Ellas alegan en su juicio, efectivamente, que no, solamente se los donaban, pero los costos por transporte no justificaban justamente la distancia entre YPF y Da Vinci. Vamos a ver qué es lo que transportaban o qué se facturaba. ¿Qué facturaba Da Vinci? Da Vinci facturaba entre concepto, justamente del documento que se emitía una es la Universidad de Oklahoma, por ejemplo. Ellos hablan de tejido fetal por $350, hígado por $500, células cerebrales fetales por $1,100. Se habla aproximadamente ingresos de más de $4 millones. Obviamente esto lleva a un escándalo en Estados Unidos.
como ya decíamos, la consecuencia fue la clausura definitiva. Pero YPF todavía hoy sigue siendo investigada por FBI y está dentro de un procedimiento que se encuentra todavía pues latente. Vamos a ver, ¿qué hace YPF entonces en Consorcio Latinoamericano para combatir el aborto inseguro, contra el aborto inseguro? Ellos dan material, dan folletos, dan documentos. El primer documento, o el que más dentro de este repositorio supuestamente científico, donde te dicen o posicionan una idea, niñas no madres, posicionemos el aborto por violación para que luego el aborto sea un acto libre al que toda mujer sin necesidad de constatarse la violación pueda acceder, y así pues libres nos queremos, etcétera. Con todo ese lenguaje comunicacional está centrado en un documento que se llama Cómo hablar del aborto. Te dice entre ese documento que evites decir la palabra niño. Habla de poner fin a un embarazo, interrumpir el embarazo, ¿verdad? Tener un aborto. Evita decir que el aborto es ilegal. Di siempre que el aborto siempre ha sucedido, que el aborto es legal bajo las indicaciones determinadas, pero queremos que no sea restringido para ciertas causales, sino para totalitario, es una cuestión totalitaria. Nunca digas abortistas, nunca nos llames abortistas, llámanos proveedor de servicios de salud, proveedor de abortos. Nunca digas la palabra bebé, dice en la página 15 de este folleto que proporciona la YPF a CLACAI. Nunca digas feto muerto, nunca hables de bebé no nacido, nunca hables de niño concebido. Di embrión hasta la semana 10 de gestación. Feto, el producto del embarazo, llámale producto de violación. Nunca digas objetor de conciencia, di negación de proveedor de servicios. Y así van llamando a un nuevo léxico a todas estas personas adeptas a la causa justa. Detrás de eso hay todo un negocio. Ya lo hemos evidenciado con documentación legítima, válida y sobre todo con videos donde YPF negocia los órganos. Lo que quiero conseguir es un Lamborghini, un carro último modelo, con la finalidad de cambiar el procedimiento. Porque dicen, bueno, pero en la succión, en el procedimiento que tú apliques, dice David, que es justamente el que está dentro de esta como sujeto procesal, dice él, pero dentro de los procedimientos que tú aplicas, la succión acaba con esos órganos. No, las mujeres firman un formulario en el cual sus órganos son donados a la investigación, se lavan las manos, por decir eso, ya no van a responsabilizarse de lo que pase con esos órganos, y nosotros cambiamos el procedimiento y lo hacemos a dilatación. Entonces, independientemente de lo que ella haya consentido en ese formulario, lo que me interesa es sacar el órgano intacto, ¿verdad? Porque eso representa pues este negocio camuflado a través de sistemas de investigación, que más de investigación han sido para el mercado a otros países, a otras industrias. ¿Cómo se va a lograr posicionar esta idea? Normalizando el aborto. Hace poco tuvimos una discusión del Código Orgánico de la Salud, discusión que puso realmente en relieve aquellas circunstancias de emergencias obstétricas, llamar al aborto o atender el aborto bajo cualquier causal. Esto significa que aunque no se despenaliza el aborto, el médico va a tener que atender cualquier clase de aborto, bajo el supuesto de que el aborto ya lo estamos practicando. Oigan, el aborto es un delito y de eso tenemos que tener la plena conciencia y la plena seguridad de que sigue siendo un delito. Sin embargo, lo estás promocionando hasta que la gente en la mente lo pida y lo vea necesario y lo vea como política pública. Y lo vea que el Estado debe patrocinarlo. ¿Por qué? Porque es una situación o es un aborto que puede ser medicamentoso o puede ser quirúrgico, que me cuesta de $300 a $900. Quirúrgico, estamos hablando de entre $700 y $900. Y medicamentoso de entre $300 y $500. Entonces, si eso no pueden
abastecer las personas pobres, el Estado debe financiarlo. Y ese Estado, ¿cómo lo financia? A través de la recaudación de dinero, por medio de los impuestos, de lo que tu empresa, de lo que tú deduzcas en tributos, de lo que el Estado pueda recaudar para financiar eso como política pública. Entonces, ¿qué hace un país que ha liberalizado o ha normalizado el aborto? Se instala una clínica para el aborto. Obviamente las mujeres pueden acudir, llámense así, ¿verdad? Bajo cualquier circunstancia, como lo dice el artículo de emergencias obstétricas. Bajo cualquier circunstancia, los doctores estarán obligados a atender esos abortos, ¿verdad? Sea cual sea. Si viene desangrando, si viene en situaciones que ella considera de emergencias, ellos terminarán ese legrado. ¿Y qué pasará con esos restos? Y ahí viene la gran pregunta. ¿Van a ser desechados? ¿Van a ser tirados a la basura o van a ser obtenidos? Sea cualquiera, van a ser desechados, van a ser utilizados para la industria del aborto. Una vez que esté instaurada una clínica del aborto, una clínica que practique abortos, eso es el cambio que pedía CLACAI, que pedía SAF, que pedía IPPF. Dame los órganos, dame esos órganos para venderlos, porque necesito enriquecerme con esos tejidos humanos, con ese catálogo. Miren, aquí vamos a presentar el catálogo de por códigos, ¿verdad? Asignados a pulmones de feto, asignados a músculos, a células de la columna vertebral, a los ojos, a la lengua, a todo lo que implica tejidos. Y te dicen el encabezado, te dice justamente para combatir enfermedades. Pero definitivamente ya sabemos que sea lo que sea, investigación, está prohibida en el Ecuador la experimentación con embriones humanos. Está prohibida justamente porque atenta contra el derecho a la vida y el derecho que estos embriones, seres humanos, se les ha privado, ¿verdad? Se les ha vulnerado como un derecho fundamental. ¿Cómo posicionar el negocio del aborto? Entonces tenemos CLACAI, tenemos organizaciones no gubernamentales y ahora tenemos una representante más evidente del derecho, del supuesto derecho al aborto en el Ecuador. Viviana Aído, exministra de España en el gobierno de Zapatero, un gobierno plenamente socialista, ha sido elegida desde el año 2017 como representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Ella fue conocida a nivel de España por haber dicho que los seres humanos empiezan a hacerlo como tal desde la semana 14 de gestación. O sea, antes de la semana 13, eso es un ser vivo, cualquier cosa, pero no es un ser humano. Y ha luchado, o digamos que su discurso ha sido a partir de legalizar y despenalizar el aborto, liberalizar la práctica del aborto y por otro lado despenalizarlo. Ella es la que ahora gana más de 10.000 euros al mes por incidir en políticas públicas para el Ecuador. Todo está vinculado, no hay aquí un nexo que se escape. Todas las organizaciones, personas encargadas de difundir 24 horas, 7 días a la semana sobre el aborto y derechos sexuales reproductivos están vinculados con el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y contra la ONU, ¿verdad? Y están vinculados con la ONU, porque la ONU es justamente quien financió el informe Kissinger, también lanzado en los años 73, que hablaba para la seguridad de Estados Unidos y para negociaciones con ultramar, donde decía que hay que implementar el aborto a nivel mundial con la política de hijo único o máximo entre 2 hijos, ¿verdad? Es justamente desde la ONU donde se ha promocionado y patrocinado este crimen. La Organización Mundial de la Salud, inclusive en tiempos de pandemia,
dijo o firmó un protocolo de acción de ayuda, y esto no es nada nuevo. Para el año 2016 también las condiciones del financiamiento implicaban que las canastas a las personas desprovistas de sus productos o servicios básicos deberían incluir pastillas del día después. Y ahora, para el tiempo de pandemia, se implicó dentro de las condiciones que los proveedores o los prestadores de servicios de salud hablen sobre el aborto. Entonces, hay una obsesión con el aborto. Realmente se ha instaurado o implantado la idea, y de la manera más ruin, porque se habla de niñas no madres, de aborto por violación, y siendo esto de por medio o como fin último aprovecharse de esas niñas que son adolescentes, aprovecharse del discurso de la mujer para justamente obtener un lucro evidente, que es lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. Finalmente, quisiera poner justamente análisis el siguiente video de una trabajadora activista de los derechos sexuales y reproductivos de IPPF, donde da su testimonio de cómo obtuvo un premio Margaret Sanger, que es hasta la fecha vigente porque es la fundadora de IPPF, por haber patrocinado, promocionado y promovido la práctica del aborto. Es un video realmente impactante y que fue hace pocos días. Entonces, estamos hablando no de cuestiones de 1952, estamos hablando del 2020, en que sigue siendo el aborto un negocio para muchos. A la industria del aborto no le interesa la salud de la mujer, no le interesa la vida íntegra de los niños y de las mujeres, le interesa lucrarse. Es justamente la única manera de posicionar esta idea a través de una causa justa. Por eso los invito realmente a que tengamos este cuestionamiento a los que nos gobiernan, ¿verdad? Primero, decir, justamente me han convencido de este discurso de derechos sexuales y reproductivos sin conocer de por medio la verdad. Y por otro lado, decir, bueno, ¿qué va a pasar con estos desechos una vez que se haga práctica el aborto, ¿verdad? Que se haga habitual el aborto. Porque efectivamente en los lugares donde fue legalizado el aborto se incrementó no solamente por cuestiones de salud ni violación de la mujer, fueron por una cuestión voluntaria, porque se les había metido en la idea de que puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero y que no se trata de otro cuerpo de ser humano, sino que se trata de mi cuerpo y de mi decisión. Con estas ideas posicionadas, obviamente van a incrementar los números de los abortos, es lógico. ¿Qué sucederá con ellos? Van a ser desechados a la basura, van a ser puestos en la industria para la venta, sea la que sea, es denigrar la dignidad del ser humano. Y es un llamado justamente a que a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la educación que ustedes imparten a sus hijos, ver cómo se los está formando, ver que en cada serie tiene que estar instaurada la idea de que es una decisión, de que es el cuerpo de la mujer y que hay que acabar con un ser humano. Y también a través de los legisladores, que a veces sin darse cuenta o sin conocer el texto de la ley, de las leyes, o bien conociéndolas, se empoderan de una causa que tiene como premisa fundamental el lucro a través de los seres humanos y del tráfico de órganos de seres humanos. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta aquí mi intervención. My name is Abby Johnson, and I spent 8 years working for Planned Parenthood, but today I'm a pro-life activist. When I was in college, Planned Parenthood approached me at a volunteer fair. They talked about helping women in crisis and their commitment to keep abortion safe, legal, and rare. I was convinced to volunteer and later offered a full-time job as a medical assistant before my promotion to director of the clinic. I truly believed I was helping women, but things drastically changed in 2009. In April, I was awarded Planned Parenthood's Employee of the Year Award and invited to their annual gala where they present the Margaret Sanger Award, named for their founder.
Now, Margaret Sanger was a racist who believed in eugenics. Her goal when founding Planned Parenthood was to eradicate the minority population. Today, almost 80% of Planned Parenthood abortion facilities are strategically located in minority neighborhoods. And every year, Planned Parenthood celebrates its racist roots by presenting the Margaret Sanger Award. Later in August, my supervisor assigned me a new quota to meet, an abortion quota. I was expected to sell double the abortions performed the previous year. When I pushed back, underscoring Planned Parenthood's public-facing goal of decreasing abortions, I was reprimanded and told abortion is how we make our money. But the tipping point came a month later when a physician asked me to assist with an ultrasound-guided abortion. Nothing prepared me for what I saw on the screen. An unborn baby fighting back, desperate to move away from the suction. And I'll never forget what the doctor said next. "Beam me up, Scotty." The last thing I saw was a spine twirling around in the mother's womb before succumbing to the force of the suction. On October 6th, I left the clinic, looking back only to remember why I now advocate so passionately for life. I founded and currently run And Then There Were None, a nonprofit organization that's helped nearly 600 abortion workers transition out of the industry. For most people who consider themselves pro-life, abortion is abstract. They can't even conceive of the barbarity. They don't know about the products of conception room and abortion clinics where infant corpses are pieced back together to ensure nothing remains in the mother's wombs. Or that we joked and called it the pieces of children room. You see, for me, abortion is real. I know what it sounds like. I know what abortion smells like. Did you know abortion even had a smell? I've been the perpetrator to these babies, to these women.